¿Por qué no se presupuestó adecuadamente la asignación de recursos de dichas obras incluidas en el programa de inversión del crédito? Nunca pidieron ustedes los expedientes técnicos y así las aprobaron. Dos, ¿qué situación fueron las dos obras a las cuales originalmente se le asignaron los recursos? Tres, ¿en qué medida ya no es necesaria la ejecución de las dos obras a las cuales se incluyó dentro del programa de inversión del crédito y que se solicita reasignar el recurso autorizado para su ejecución o qué? Solo las enlistado para llegar irresponsablemente a un monto determinado sin saber exactamente de su necesidad o de su prioridad. 4. ¿Por qué se menciona en la iniciativa que las dos obras originales no se ejecutaron dado que no hubo inversión federal? Siendo que en el endeudamiento que autorizó este Congreso del Estado se señaló que los montos y obras que se autorizaban se ejecutarían exclusivamente con los recursos que mediante el crédito se autorizaban. Además de haber quedado claro hasta el cansancio que los ayuntamientos no aportarían recursos en tanto las obras aprobadas. Hay más preguntas también del planteamiento 2. Vamos al planteamiento 3, que hace el Ejecutivo. Dentro del planteamiento número 3, en el cual se proyecta sustituir 74 obras incluidas en el programa de inversión del crédito, a la fecha ya ejecutadas, en proceso de ejecución y o por ejecutarse con recursos de origen diferente al crédito. 3 causales, por un importe de 99.025.292.53 pesos, con el objeto que estos recursos se destinen a favor de la ejecución del nuevo estadio de béisbol en la ciudad y puerto de Mazatlán. La primera pregunta a este planteamiento. Da risa lo que plantea el Ejecutivo, ¿verdad? No lo asesoran bien sus colaboradores, me imagino que por eso están riendo. La primera pregunta es el tercer planteamiento. Hay otras que a la hora de opinar a favor y razonar el porqué de este punto de acuerdo aquí. ¿Qué informes o mecanismos de transparencia presenta el Ejecutivo del Estado para el efecto de constatar fehacientemente que las referidas 74 obras a la fecha ya están ejecutadas? No viene nada, ¿Cuáles son? Y los documentos de conclusión de obra y entrega de la misma, como debe de ser, salvo que el señor Gemini no sepa, por la empresa que la realizó y la recepción correspondiente por la autoridad que corresponda. Esa es una. En proceso de ejecución, ¿cuáles son con sus avances de obra correspondiente y la comprobación de la suficiencia presupuestal para su conclusión? Y o por ejecutarse con recursos de origen diferente al crédito, que aunque como ya lo dije, no era en materia de la autorización que ustedes dieron, para lo cual se necesita comprobar que existen los recursos presupuestados y entonces pertenecen a la inversión pública del presupuesto normal aprobado por esta soberanía para el ejercicio fiscal 2012, o bien deben de estar etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación y no mandan ningún documento que así lo acredite, o por lo menos para que quienes aprueban esto no lo sigan haciendo tan mal y tan en blanco. Debió de haber anexado los registros de esos proyectos ante la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la correspondiente al ramo de que se trate, sea de salud, de comunicaciones y transportes, etc. Lo que en ningún momento explican, y sí deben demostrar su dicho con información oficial debidamente desagregada y los asientos contables
administrativos y financieros correspondientes. Una siguiente pregunta, 2. ¿Por qué se programó incluir dentro del programa de inversión del crédito obras que no se iban a ejecutar con recursos del crédito, cuando dentro de la exposición de motivos de la iniciativa donde se solicitaba la autorización de endeudamiento por la cantidad de 3,000 millones presentada por el Ejecutivo del Estado ante esta soberanía expresó que la finalidad de los recursos del crédito era la realización de obra productiva con la finalidad de reactivar la economía sinaloense? 3. ¿Por qué si se sabía que se contaba con recursos suficientes para la realización de dichas obras, no se incluyeron otras obras que en ese momento sí requerían de recursos para ser ejecutadas? ¿Cuál es el criterio de inversión que se observó para lo autorizado en obra pública productiva para el año 2011 para el que corre, habida cuenta de los incrementos exorbitantes en servicios personales, el excesivo gasto por encima de lo autorizado como sucede en el sector salud, entre otros? 4. Si dentro del proceso de programación de obras a incluir de la solicitud de endeudamiento se incluyeron algunas de ellas con ligereza, solo para implementar la solicitud de endeudamiento, además de que los ingresos de la hacienda pública están por encima de lo proyectado, entonces, ¿por qué la contradicción del Plan Estatal de Desarrollo entre reducir la deuda pública con acciones totalmente en sentido contrario y su indebido incremento? 5. ¿Cuál es la justificación que se valoró para considerar la pertinencia de destinar endeudamiento para construcción de un nuevo estadio de béisbol en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, dejando fuera la posibilidad de que se invirtiera en otro tipo de obras, es decir, de inversión pública productiva, ya que en ningún momento se presenta un plan de negocios de un estadio de béisbol, el cual debiera de ser autosuficiente debido a los ingresos que genera? Venta de todo tipo, publicidad, alcohol, cerveza, comida. O bien, ¿hay alguna negociación con un particular que determine que en particular se llevará la tajada de León una vez concluido y por unos 20 años? En condiciones para la hacienda estatal o municipal, como ha sucedido con otros temas, sin que ello recuerde el anuncio con bombo y platillo del rescate de los algodoneros de Guasave. ¿Y dónde quedó eso? Nunca se supo si aportaron ayuda alguna, y si lo hicieron, aun cuando se les cuestionó la ilegalidad de hacerlo, no sabemos si se dispuso de recursos y si la disposición de los mismos fue en cumplimiento de ley. 6. Se valoró la circunstancia de que, si bien el deporte es un asunto de interés público, el estadio de béisbol que se plantea construir tiene las corridas de inversión. Ya está definido el proyecto arquitectónico, las distintas fuentes de financiamiento comprometidas o las cartas de intención de las distintas partes aportantes, ya que nada de eso se informa y es fundamental si fuesen responsables. Planteamiento 4. ¿Qué hace el Ejecutivo? Dentro del planteamiento número 4, donde se propone corregir la ubicación de 7 obras que fueron referenciadas en municipios diferentes. Es evidente que el unidad de proyecto de inversión no conoce el Estado, no sé si el secretario, pero quien ha dado respuestas a este tema es el de la unidad de proyecto de inversión, por eso queremos al secretario aquí. Y en domicilios diferentes en las mismas localidades, sin modificar montos y proyectos. Pregunta 1. ¿Por qué dentro de la programación de un asunto tan importante como lo es la solicitud de un crédito de parte del Ejecutivo del Estado, no se observaron
adecuadamente todas las características de las obras a realizar que se